¿Sabías que hay pecados sexuales tan graves que incluso dentro de las iglesias se prefiere no hablar de ellos? ¿Y si te dijera que la mayoría de los cristianos cometen al menos 3 de estos pecados sin siquiera darse cuenta? ¿Qué pasaría si descubrieras que lo que considerabas normal está destruyendo tu alma y alejándote del Espíritu Santo? Hoy vas a conocer los 7 pecados sexuales que la iglesia evita mencionar y cómo están destruyendo vidas, familias y la verdadera comunión con Dios. Esta no es una enseñanza más. Es una confrontación directa con la verdad bíblica que muchos prefieren ignorar. No todos soportan lo que estás a punto de oír. Vivimos en una época donde la impureza sexual se ha normalizado de tal manera que incluso dentro de las iglesias se ha vuelto un tema incómodo, evitado, silenciado. Pastores que prefieren no ofender, congregaciones que prefieren no confrontar, y creyentes que prefieren vivir en la comodidad de su propia versión diluida del Evangelio. Pero la palabra de Dios no cambia, no se adapta, no negocia con el pecado. Y hoy vamos a hablar de algo que destroza almas, apaga el fuego del Espíritu Santo y separa al hombre de Dios de una manera tan sutil que muchos ni siquiera se dan cuenta de que están perdidos. Estamos hablando de los pecados sexuales, esos que el mundo celebra, la cultura promueve y la iglesia moderna prefiere ignorar. Pero aquí no vamos a ignorar nada. Vamos a exponer cada uno de ellos con la verdad bíblica, sin filtros, sin concesiones, porque tu alma vale más que tu comodidad. Comenzamos con el primer pecado, la fornicación. Este es el pecado sexual más común y más aceptado en la sociedad actual. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya sea antes de casarse o en cualquier contexto donde no exista el pacto matrimonial establecido por Dios. Y la Biblia es absolutamente clara al respecto. Primera de Tesalonicenses 4, verso 3 dice, «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación». No dice que lo consideres, no dice que lo evalúes según tu cultura o tu época. Dice que te apartes. La fornicación no es solo un error, es rebelión contra el diseño de Dios. Primera de Corintios 6 versos 13 al 20 nos recuerda que nuestro cuerpo no es nuestro, es templo del Espíritu Santo. Cuando fornicas, profanas ese templo. Destruyes la santidad que Dios plantó en ti. Y lo peor es que muchos cristianos viven en fornicación pensando que porque oran, porque van a la iglesia, porque cantan alabanzas, Dios va a pasar por alto su pecado. Pero Dios no pasa por alto nada. Él es santo y demanda santidad. El segundo pecado es el adulterio. Este pecado no solo destruye matrimonios, destruye pactos, destruye familias, destruye generaciones enteras. El adulterio es la traición más profunda que puede existir en una relación. Éxodo 20, verso 14, dice claramente, «No cometerás adulterio». No hay excepciones, no hay justificaciones. Jesús mismo elevó el estándar en Mateo 19, verso 9, cuando enseñó que el divorcio y el nuevo matrimonio, excepto por causa de fornicación, es adulterio. Hebreos 13, verso 4 declara, «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». ¿Escuchaste eso? Dios juzgará, no el pastor, no la iglesia, Dios mismo. Y su juicio es justo, es santo, es inevitable. Muchos piensan que porque nadie se enteró, porque fue solo una vez, porque ya pidieron perdón superficialmente, todo está bien. Pero el adulterio deja cicatrices espirituales profundas, rompe la confianza, destruye la imagen de Dios en el matrimonio y abre puertas demoníacas que tardan años en cerrarse. El tercer pecado es la lujuria o codicia sexual. Aquí es donde muchos tropiezan porque piensan que mientras no haya contacto físico, no hay pecado. Pero Jesús destruyó ese argumento en Mateo 5, verso 28 cuando dijo, «Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». El pecado no comienza en el acto, comienza en el corazón. Comienza en la mirada intencional, en el pensamiento alimentado, en la fantasía cultivada.
Primera de Juan 2, verso 16. Nos advierte sobre los deseos de la carne y los deseos de los ojos. La lujuria es un fuego que consume desde adentro. Muchos cristianos viven con pensamientos impuros constantes, justificándolos como tentaciones normales.